¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Filgueira y esta clase vamos a estar dedicándola a la etapa de propuestas del proceso de planeamiento urbano. Ya con anterioridad, la arquitecta Marita Díaz, a quien aprovecho para agradecerle su colaboración en esta presentación, había hecho un barrido por todas las distintas etapas de este proceso de planeamiento, sobre las cuales vinimos trabajando durante la cursada, en aquellas que tenían que ver con poder analizar y diagnosticar ese territorio, comprender sus características, sus problemáticas, y el propósito de hoy va a ser poder guiarles y orientarles en algunos criterios y herramientas metodológicas que les permitan potenciar y enriquecer sus propuestas. Para eso voy a pasar a compartirles esta presentación. Bien, a modo de introducción vamos a hacer un repaso por estas etapas del proceso de planeamiento sobre las que vinimos trabajando. En primer lugar, tuvimos una etapa de análisis en donde describimos qué es lo que está sucediendo en nuestros territorios, una etapa de diagnóstico en donde explicamos el porqué de todo ello, para con eso evaluar a través de una matriz FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y con eso plantear objetivos. Esos objetivos los territorializamos en una propuesta de modelo territorial y con ellos delimitamos un plan de sector que es el área sobre la que estamos trabajando. En ese área nosotros vamos ahora a plantear distintos programas que van a poder ser temáticos o territoriales y de ellos se van a desprender acciones directas e indirectas. Tenemos esta imagen bastante ilustrativa de la teórica de Marita también, en donde ella explicaba cómo cada una de estas etapas se van englobando, igual que las mamuscas, unas dentro de las otras. Acá tenemos este esquema que hizo el arquitecto Alejandro Bataille y me parece que es bastante ilustrativo para poder explicar todas estas etapas. Nosotros en primer lugar vamos a tener objetivos. Esos objetivos son ideas generales. Si nos remontamos a la teórica de Marita, decía como que son esas ideas con las que todos deberíamos estar de acuerdo. Es imposible que no lo estemos. De esto se van a ir desprendiendo estrategias. Las estrategias, ahora vamos a ver cómo se van resolviendo, pero es importante reconocer que siempre van a estar escritas con verbos infinitivos. Esas estrategias se van a territorializar, que de hecho ya lo hicimos, en un plan, en ese modelo territorial. De esto vamos a desprender programas. Los programas van a tener que tener un nombre pragmático que los puedas volver reconocibles. Y de esos programas se van a ir desprendiendo proyectos, que van a poder ser esas acciones directas e indirectas. Y la cualidad de los proyectos es que van a tener que ser concretos, presupuestables y localizados. El proyecto es algo muy concreto que uno tranquilamente podría licitar. Todo esto, ¿sí? Esos planes que habíamos territorializado, esas estrategias territorializadas a través del modelo territorial, se van a desprender de una estructura urbana, pero que ahora va a ser la estructura urbana deseada. Lo que nosotros conocíamos anteriormente, que era esta herramienta conceptual para poder tener casi una fotografía de qué es lo que pasa en el territorio, uno la va a poder llevar a una estructura urbana deseada en donde proyecta a partir de eso y vaya mostrando esos distintos usos del suelo, esos nuevos flujos de vinculación y densidades que uno se imagina para su plan de sector. Y hay algo que es importante dentro de esto, que nos atraviesa dentro de la gestión pública y nos demuestra que esto no es algo netamente tecnocrático, que son las realidades y las urgencias que pueden hacer que todo este esquema de objetivos, estrategias, programas y proyectos pueda ir variando un poco. En el caso de las realidades, tiene que ver en singular con quizás una posibilidad o una oportunidad de conseguir financiamiento para algún proyecto específico, y bueno, ese proyecto vamos a poder ver cómo se enmarca quizás dentro de un programa o estrategias que ya tengo, pero que pueden salir a lo que uno ya tenía más esquematizado. Y por otro lado, también las urgencias que pueden ser sociales o políticas y que nos atraviesan dentro de la gestión pública. Y si uno esto se dedica a 2 años de pensar toda esta estructura de objetivos, estrategias, programas y proyectos, no puede empezar a abocarse en determinadas urgencias que puedan ir sucediendo, la realidad es que esto puede terminar fracasando. Entonces, es algo con lo que uno tiene que estar trabajando constantemente y reconocerlo como parte de la realidad dentro de lo político. Para explicar este esquema conceptual, vamos a usar como ejemplo el Plan Urbano Ambiental que se rige bajo la Ley 2930. Este plan es aprobado en el año 2008 e ideado hacia finales de los años 90. Por esa razón, en muchos casos se van a encontrar con algunos términos que responden un poco a los paradigmas de esa época, quizás en torno a la globalización o la idea de la competitividad de las ciudades. En este caso nos vamos a encontrar con 5 objetivos que habla de la ciudad integrada, la ciudad plural, la ciudad diversa, la ciudad policéntrica y la ciudad saludable.
Si nos retrotraemos a la teórica de Marita, ella hablaba de los objetivos como términos lo suficientemente abstractos para poder decir de que nadie estaría en desacuerdo con ellos. Lo importante va a ser el cómo lo llevemos a cabo después, y lo vemos bastante representado en estas palabras. Acá tenemos las estrategias territorializadas, en lo que es un modelo territorial del plan urbano ambiental, y si se fijan, todas estas estrategias responden un poco a lo que comentaba antes de estar escritas en infinitivo, ¿no? Tenemos que completar la estructura radioconcéntrica, poner en valor el sistema, redimensionar y rehabilitar la infraestructura de transporte, realizar una operación de recuperación física y social. Fíjense el modo en el que se van diagramando y el modo en el que se van redactando. Y cada una de ellas vemos cómo se va reproduciendo dentro del territorio de la ciudad de manera muy esquemática, ¿no? Muy boceteada, pero que si uno ve puede ir interpretando de qué trata. Esas estrategias territorializadas, en el caso anterior, están en una escala de Ciudad de Buenos Aires, pero acá dejamos otros dos ejemplos de escalas mucho más grandes. Esto está sacado del Plan Estratégico Territorial del año 2008, y en un lado a la izquierda tenemos el mapa de la Argentina con sus estrategias territorializadas, y por otro lado un modelo territorial de la provincia de Buenos Aires. También cada uno de estos gráficos va respondiendo algo, pero son ideas como muy conceptuales que uno las va volcando al territorio y empieza a comprender de qué manera va a ir realizando esos objetivos. En este caso tenemos la estructura urbana que hablábamos antes, la estructura urbana actual y la estructura urbana deseada de cuando se diagrama el plano urbano ambiental, y vemos, por ejemplo, cómo van creciendo las densidades en el corredor oeste y en el corredor norte también, cómo hay todo un cambio de usos dentro de la zona sur de la ciudad. Básicamente la estructura urbana deseada lo que hace es poder poner en esa representación, con los colores característicos que tiene, en los usos del suelo. En este caso está tomado con otro esquema de colores, tiene como unas gráficas abajo, pero que responden de alguna manera a esto, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿cuál es el modelo de ciudad deseada de acá a, en este caso, varios años, varias décadas más tarde? Esa estructura urbana actual y deseada, acá sí la tenemos con los colores reglamentarios. También depende de la escala con la que uno lo vaya tomando, puede ir tomando mayor o menor grado de exactitud. En este caso tenemos como ejemplo el Plan Estratégico Balcarce 2020 del arquitecto Guillermo Tella, en donde lo mismo, ¿no? Tenemos una estructura urbana actual y una estructura urbana propuesta de cómo va a ser el crecimiento o cómo se planteaba el crecimiento de esta ciudad. A la hora de trabajar los programas, vamos a encontrarnos con dos tipos. Los programas van a poder ser temáticos o territoriales. Vamos a hablar de programa temático cuando traten un tema específico, pero que va a estar estudiado en la escala que lo englobe. Y por otro lado, vamos a hablar de programas territoriales cuando lo que tenga definido sea el territorio y que esté estudiado desde la diversidad de los temas. Podríamos decir que un programa temático lo va a tocar un grupo de especialistas sobre ese tema en particular, y el programa territorial va a estar tocando muchísimas de esas temáticas, pero en un territorio específico. Acá tenemos ejemplos del Plan Urbano Ambiental, por ejemplo, lo que era el programa temático de las centralidades, el de la movilidad del transporte, y acá voy con lo que hablamos antes de la escala. En este caso, la movilidad del transporte uno no la puede ver circunscripta únicamente a la Ciudad de Buenos Aires, sino que tiene que plantearla dentro del área metropolitana. Tenemos el hábitat y la vivienda, los espacios verdes, empleo y producción. Y en este caso lo que tenemos son los programas territoriales puestos dentro de la Ciudad de Buenos Aires. También vamos a encontrarnos cada uno de ellos con un nombre que lo reconozca. En este caso tenemos el Corredor Verde del Sur, Mataderos, Corredor Verde del Oeste, Área Central. Ahora vamos a ir viéndolos individualmente. Tenemos en este caso, por ejemplo, el Área Central, el de Retiro, Puerto y Aeroparque, Buenos Aires y el Río. Fíjense con esto un poquito una idea que planteaba antes, que es la del nombre pragmático. Cada uno de estos programas, la idea es que pueda tener un nombre en el que la población lo vaya reconociendo y le sea de fácil reconocimiento. Cuando uno habla de Buenos Aires y el Río, por ejemplo, está entendiendo que es un programa que trata sobre la relación que hay entre la costa de la ciudad y el río.
Por otro lado, pasa lo mismo con esto, con el corredor verde del oeste. Ahora vamos a ver de qué se trata ese programa, pero uno cuando lee esto ya empieza a entender un poco de qué trata desde el nombre mismo, desde el título. El CHAP, que es Chacarita Agronomía Paternal, la EXAU 3, que es un programa que está alrededor de los terrenos de una autopista que quedó inconclusa. Y en este caso acá, por ejemplo, tenemos la territorialización del programa del Corredor Verde del Oeste. Ahora vamos a ver un poquitito más en detalle de qué se trata. Vuelvo a la idea esto del nombre pragmático. Uno cuando lee Corredor Verde del Oeste está empezando a comprender un poco de qué es lo que trata. Acá tenemos una breve descripción de qué es lo que trata, precisamente, que es de superar esa barrera urbana que representa hoy en día el ferrocarril Sarmiento, para poder sobre eso crear un espacio verde lineal. Esos programas, de acuerdo al grado de complejidad que tengan, puede tener subprogramas, que es una escala menor. En este caso, este Corredor Verde del Oeste tiene un subprograma que toca los espacios verdes y los equipamientos, y por otro lado tiene otro subprograma que habla de la parte más ingenieril respecto a los componentes ferroviarios. ¿Por qué? Porque es muy complejo, sino de poder tocar con el mismo grado de exactitud cuestiones que tengan que ver más con los espacios públicos, cuestiones que tengan que ver más con la operatividad de lo que es el ferrocarril en sí. Lo que tenemos ahí abajo son cada uno de sus proyectos, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Esos proyectos que hablamos de acciones directas e indirectas, las acciones directas van a estar relacionadas con lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Es la acción que se hace de inmediato, por eso se llama acción directa. Y por otro lado, la acción indirecta va a tener que ver con esa que se proyecta a futuro. ¿Y de qué va a depender eso? De justamente esto, ¿no? De la normativa. Entonces, las acciones directas que vamos a tener van a tener que ver con la obra pública, en este caso puede ser el parque lineal que se haga, los espacios de recreación, las continuidades de la trama urbana, una trinchera que se pensaba en ese momento hacer y después devino en el soterramiento completo del ferrocarril Sarmiento, y bueno, todo lo que tenía que ver con la reconstrucción de las estaciones. Son obras que se hacen de inmediato y que ya se ven reflejadas. Y por otro lado, las indirectas, como les decía recién, tienen que ver con la normativa y tienen que ver con cuestiones a futuro. La normativa de todos los frentes que se van a renovar en el momento de que actualmente los ferrocarriles ofician como de medianeras, entonces todas las edificaciones que dan a eso no pueden tener construida fachada porque son medianeras justamente. Entonces, en el momento que se cambia la normativa, todo eso va a ir cambiando, pero progresivamente. Lo mismo sucede con las áreas de protección histórica o con las zonificaciones que se iban cambiando. Acá tenemos, en el caso de las acciones directas, proyectos, como para que puedan ver un poquito de qué tratan. Cuando uno habla de proyectos, decíamos que es eso muy concreto, muy localizable y presupuestable, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un sector, lo que se llama el sector 1 de ese parque lineal, y lo que va tratando el proyecto son cada una de esos puentes que se iban haciendo, las veredas, ciclovías, todo lo que tenía que ver con el parquizado. Aquí hay una descripción de qué trataba todo esto, pero básicamente podríamos decir que todo esto uno lo puede ir computando, presupuestando, lo podría documentar, poder volverlo una carpeta de documentación técnica y que esto siga todo un proceso licitatorio. Que si nos poníamos a pensar, no sé, en los objetivos o en las estrategias, uno dice, tiene un grado de abstracción tal y que yo no sé hasta qué punto podría realmente esto materializarlo. Acá ya esto sí, yo ya sé concretamente que va a ser el puente que pase por la calle tal, la vereda que se ensanche de tal modo, los árboles que van a estar localizados en tal y tales cuadras, etc. Otra posibilidad también tiene que ver con los cruces vehiculares. Acá tenemos distintos cruces que se iban a ir haciendo. Todo esto lo mismo, yo lo puedo ir agrupando de a uno o de varios, eso va a ir dependiendo de los mecanismos de gestión que yo quiero ir utilizando, pero básicamente es eso, es algo muy presupuestable, muy fácil o muy posible de documentar, es algo muy concreto. Las acciones indirectas, como dijimos, es algo que no se da a futuro, no se da de inmediato, sino que se da a futuro, y en este caso tiene que ver con eso, ¿no? Con toda la normativa que se planteaba en este caso para ese sector 1 también. Entonces hablaba, por ejemplo, de distintas parcelitas en donde
hablaba de cómo iban a ser los frentes de vivienda, cuál iba a ser la relación con la trama, cómo iba a ir cambiando cada una de esas cosas y qué zonificación iba a tener cada uno de esos componentes, esas partecitas de estos sectores. Acá tenemos dos preguntas con las que Ali Bataille explica muy bien una manera de poder ir trabajando en esas distintas escalas de objetivos, estrategias, programas y proyectos. Vamos a seguir usando como ejemplo el Plan Urbano Ambiental para eso. En este caso vamos a tomar dos objetivos. El objetivo de la ciudad integrada o la ciudad saludable. Uno podría decir, ¿cómo llevo a cabo ese objetivo? Y eso va a ser a través de las estrategias. En este caso, estrategias que respondan a estos dos objetivos pueden ser la de poner en valor el sistema de 3 grandes parques y configurar un eje verde central con el corredor del oeste. Otra puede ser vincular transversalmente los corredores potenciando los centros y subcentros locales. Si repetimos esa misma pregunta del cómo, va a ser a través de un programa, y en este caso puede ser el programa del Corredor Verde del Oeste, que volvemos a esto que decíamos recién, ¿no? El nombre pragmático. Yo hablo del programa del Corredor Verde del Oeste. No hablo del programa que busca superar la barrera urbanística. Eso es una breve descripción que después lo explica. ¿Y cómo llevo a cabo ese programa? Va a ser a través de los proyectos, que en este caso pueden ser cada obra de esos cruces vehiculares o los paquetes de obras, la creación de los espacios verdes o la modificación de los fondos de lotes por tramos. En este caso, eso sería la acción indirecta. Del modo inverso, vamos a usar la pregunta ¿para qué? Si yo dijera, bueno, yo tengo mi proyecto de los cruces vehiculares, la creación de espacios verdes, la modificación de la normativa, ¿para qué busco yo eso? Para responder a mi programa del Corredor Verde del Oeste, que lo que va a tratar de hacer va a ser esto, ¿no? Superar esa barrera urbanística del ferrocarril Sarmiento. ¿Para qué quiero hacer ese programa? Para cumplir con mis estrategias, que es la de vincular transversalmente los corredores y la de poner en valor los parques. ¿Y para qué va a ser esa estrategia? Para responder a mi objetivo de la ciudad integrada y saludable, ¿no? Es como el cómo son las preguntas que uno va haciendo para bajar de escala y el para qué es esa manera de poder ir preguntándonos hacia arriba qué es lo que yo busco con esto. Voy a llegar a un punto en el que ese para qué sea tan general, que es el caso, por ejemplo, de la ciudad integrada y saludable, que ya no responda a nada. Entonces, en ese caso va a ser un objetivo. Y lo mismo en el sentido inverso. En el momento que yo ya tenga un cómo tan específico como una obra de un cruce vehicular o de una normativa, ya no va a tener escalas inferiores con las que pueda trabajar. Y eso me indica que es un proyecto. Otro ejemplo para esto, tenemos el objetivo de la ciudad diversa y policéntrica. Si yo me preguntase el cómo llevo a cabo ese objetivo, a través, por ejemplo, de una estrategia de intervenir el sector noroeste de la ciudad, articulando la zona de Chacarita, agronomía paternal, con la operación de la EXAU 3. Esta es una de las estrategias del Plan Urbano Ambiental. ¿Cómo voy a llevar a cabo esa estrategia? A partir de un programa que va a ser el sector noroeste, y de ese programa se van a desprender dos subprogramas. Uno el de la EXAU 3 y otro el del CHAP. En este caso va a ser una nueva centralidad que recupere todo ese área noroeste. ¿Cómo se va a llevar a cabo esos subprogramas? A través de proyectos. En este caso vamos a tomar el de la EXAU 3, en donde se va a trabajar con cada equipamiento, los equipamientos que estén dentro de ese corredor, escuelas, centros comunales, etc. Otro proyecto va a ser el de las soluciones habitacionales y otro proyecto, que en este caso es una acción indirecta, va a ser la normativa que se planteó para todas las viviendas de ese corredor, que es actualmente el corredor Donado Holberg. Es un programa súper interesante que seguramente muchos de ustedes conocen en toda esa zona del corredor lineal, de parque lineal que hay entre aproximadamente Olazábal, hacia Monroe más o menos, hasta Álvarez Thomas, un poquito menos, La Pampa. Todo eso viene de este programa del Plan Urbano Ambiental. En el sentido inverso, volvemos a lo mismo, hablamos de los proyectos, por ejemplo, de la EXAU 3, los equipamientos, las soluciones habitacionales, la normativa. ¿Para qué busco eso? Para, en este caso, mi subprograma de la EXAU 3, que responde a un programa del sector noroeste. ¿Para qué? Para mi estrategia de intervenir ese sector. ¿Para qué? Para cumplir con mi objetivo de la ciudad diversa y policéntrica. Volvemos a lo mismo. Piensen siempre
esta manera de hacerse esas preguntas para ir bajando, ¿no? Eh, ¿Cómo reconozco que es una estrategia? ¿Cómo reconozco que es un programa? ¿Cómo reconozco que es un proyecto? A partir de esto, de poder ir bajando de esos escalones. Y en otro caso también lo que hablamos antes, las estrategias van a estar escritas en infinitivo, el programa ya va a ser algo que yo pueda englobar como esos distintos proyectos dentro, que va a tener ese nombre pragmático, que va a ser o territorial o temático. Esta metodología que les planteamos es una manera que creemos que puede serles útil para organizar esas propuestas, poder ir colgando de los distintos objetivos sus estrategias, de esas estrategias los programas y de los programas los proyectos. Fíjense, piénsenlo como una lógica de una red conceptual, de la que de uno van a ir bajando como muchos más. Por eso la idea de las mamushkas también de Marita en la teórica anterior. Una reflexión particular de nuestro equipo desde la cátedra es que puedan plantear propuestas lo más integradoras posibles, dentro de lo social principalmente, también dentro de lo económico, que puedan buscar de qué manera con los actores locales de esos espacios en donde estén trabajando, esas áreas que tengan delimitadas, puedan volverlos partícipes y volver esa propuesta mucho más enriquecedora en todos los términos, no netamente desde lo físico y de poder transformar territorialmente las propuestas, pero en muchos casos tiene que ver con mecanismos de gestión que puedan trabajar desde ese lugar. Así que con eso damos por cierre a esta clase. Espero que les haya sido de mucha utilidad y nos estamos viendo pronto.